Hola, mi nombre es Daniel Bernal. Bueno, yo soy publicista y vengo un poco a contarles mi historia. Primero quiero agradecer al Colegio de Diseñadores por esta invitación y partimos. Yo me formé en publicidad, pero dentro del campo de la publicidad hay un área que a mí me agradó más, o en realidad tenía como más soltura, que era la de creativo gráfico. Dentro de eso es donde desde ahí es donde yo me empecé como a expandir o a abrir en la vida. Siempre dibujé, siempre pinté, entonces era como muy amable para mí el trabajar desde la creación gráfica en publicidad hacia lo comercial. Poco antes de salir de estudiar, tuve la oportunidad y la gran suerte en realidad de un profesor mío, Jorge Méndez, me recomendó para trabajar en la dirección de extensión de la Universidad de la Frontera. Ese es mi crisol. Yo cuando llegué ahí entendí el mundo, porque bueno, tenía mucho trabajo que hacer en diseño publicitario, diseño editorial, pero además estábamos insertos en un lugar en donde estábamos llenos de folclore, estábamos llenos de danza contemporánea, ballet clásico, teníamos el coro universitario que nos vinculaba con las orquestas sinfónicas, las filarmónicas, teníamos la compañía de teatro que ahí hacíamos muchas locuras. Entonces todo ese mundo, vivir a través de todo ese mundo a mí me terminó de forjar. Y además que me obligó a trabajar en otros ámbitos que no son propiamente de la publicidad, sino que ahí tuvimos que hacer, estamos hablando de principios de los 90, en donde había que hacer de todo. Entonces ahí nos tocaba hacer diseño escenográfico, montar escenografía, hacer las escenografías, hacerlas a mano con martillo, clavo y plumavid y lo que se nos ocurriera, ayudar en iluminación, ayudar en sonido. Bueno, me tocó mucho trabajar haciendo registro fotográfico, con cámaras análogas con 35 milímetros y películas, hacer video en VHS y editar en VHS, cosas que hoy día son como desconocidas en este mundo digital. Bueno, en resumen, yo siempre he construido cosas con mis manos, desde dibujo hasta, no sé, escenografías gigantes para auditorios. Y me he sentido muy cómodo ahí. Pero también eso a mí me generaba un conflicto, porque uno quiere hacer las cosas bien y decía, bueno, yo soy publicista, tengo que hacer publicidad, pero sé hacer todas estas cosas, y me gusta hacerlas también, me nutro y vibro con ellas en estos otros mundos, especialmente el gráfico. Y dentro de mi trabajo me tocó conocer a una persona que se transformó finalmente en mi gran mentor, que es don Leopoldo García Masri. Él tenía en esos años un taller de serigrafía, de silkscreen, porque no le gustaba que le dijeran serigrafía. Y ahí yo mandábamos a hacer, a través de la universidad le mandábamos a hacer a él todas las cosas impresas en serigrafía, pero también él hacía otras cosas. Entonces, ir a su taller era entrar a un laboratorio de gráfica. Porque Leopoldo me enseñó a ver la vida desde esa perspectiva, en donde tú puedes hacer de todo, pero siempre con pasión, siempre con alegría, siempre con ponerle mucho esfuerzo y dedicación a lo que hagas, sea lo que sea. Desde, no sé, él hacía un llavero y a veces inventaba una máquina para poder solucionar, no sé, la posición del acrílico en la mesa y se pasaba 2 días inventando la máquina y después eran 2 horas para imprimir el llavero. Y decía, pero lejos esto se hace de otra, podíamos hacerlo más fácil. No, pero es que hay que hacerlo así. Y esa inventiva en creación de lo que sea, a mí se me pegó en la epidermis, en el ADN. Y un poco es lo que me ha guiado o me ha terminado de guiar en mi vida. O sea, yo agradezco muchísimo las enseñanzas visuales, gráficas y de vida que Leopoldo me ha entregado en la vida, y la pintura también. Ahí entendí quién era yo y me rebauticé. Siempre tuve, como decía, tuve conflictos que en presentar si yo soy publicista, no, pero tú haces diseño, soy diseñador, soy ilustrador, soy dibujante,
soy escenógrafo, soy fotógrafo, entonces dije, no puedo hacer una cosa, y dije, yo soy todas a la misma vez. Y de ese momento me empecé a autodenominar como un imaginante. Y me acuñó muy bien ese concepto, porque en alguna parte leí que los parques temáticos de Walt Disney estaban hechos con dos grandes grupos de personas. Disney primero llamaba a los visualizers, que son los visualizadores, en donde Disney le contaba su sueño, qué es lo que quería hacer. Y los visualizadores, que eran como ilustradores, eran capaces de llevar a bocetos y a ilustraciones un poco las ideas que tenía Disney de hacer el parque, de construir cosas. Pero después tenía que pasar a un equipo que era capaz de hacerlas, entonces ahí pasaban a los Imaginers, que son los imaginantes, que eran el grupo que era capaz de construir las ideas que él tenía. Entonces ese grupo ya era más específico, y aparte de visualizar muy bien, eran capaces de entender sobre materiales, sobre construcción, sobre, no sé, ensambles, pintura y todo lo que tenga que ver con todo. Entonces eso a mí me dijo, Daniel, tú vas por ese lado, tú eres capaz de como ver un montón de cosas y desenvolverte en distintos escenarios y en distintas situaciones. Y de ahí partí. Ese punto clave en mi vida hace que yo tenga una perspectiva distinta del diseño, la publicidad, la comunicación y todo. Y un día estaba trabajando tarde y me dieron ganas de pintar cosas mías, y erróneamente enciendo Photoshop otra vez y miro al lado y estaba mi mesa de dibujo con mis lápices, mis papeles, mis croqueras, mis pinceles. Y ahí me di cuenta que algo estaba mal, porque tenía todo este mundo del cual yo me formé, y ahora lo digital me está consumiendo. Y me negué, le hice la pelea a Photoshop y a lo digital, y lo dejé relegado, y me concentré nuevamente en dibujar, pintar y hacer las cosas que amo hacer. Sigo usando el digital, sigo trabajando en ilustración digital cuando es necesario, pero todo lo que es mío, todo lo que tiene que ver con mi arte y mis cosas propias, las hago manualmente, desde el carboncillo hasta llegar a óleo. O sea, ese es mi mundo hoy, en eso estoy absolutamente dedicado yo le digo ilustración artística o pintura ilustrativa, ¿no? Estoy en un mundo que todavía no sé, vuelvo a no encajar, nunca he encajado mucho, y me siento muy cómodo ahí, entre esos dos mundos, entre la pintura y la ilustración. Luego, bueno, empezó a todos a resonar el tema del cambio climático y todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, y me di cuenta que, bueno, con mi edad ya tengo que empezar a dejar algo, quiero dejar algo para la posteridad, y empezaron a aparecer temas en mi cabeza que no tenían nada que ver con el cómic, ni con temas de fantasía, ni de superhéroes, ni nada, sino que volví como a la niñez, a reencantarme con la flora, la fauna, los paisajes, los animales, los lindos documentales que veíamos cuando éramos chicos. Y empecé a reestudiar y a meterme nuevamente en el mundo de la flora y fauna silvestre. Y ¡chas! Vino la pandemia para todos. Y eso nos obligó a encerrarnos. Y yo ocupé mucho de mi tiempo de encierro. Bueno, yo siempre estaba encerrado, siempre trabajo como enclaustrado, pero todo el tiempo de encierro de la pandemia me dediqué a estudiar mucho. Me puse a estudiar pintura, me puse a leer libros de pintura, tratados de pintura. Estoy hablando de Leonardo da Vinci, estoy hablando de Rembrandt, estoy hablando de Velázquez, y tratar de ver además en qué parte encajaba yo ahí, porque en qué técnica de la pintura me iba mejor. Y terminé enamorándome de las técnicas de Velázquez, y estoy hablando de un mundo, o sea, entender de pigmento, entender de colores, de aplicación, de mezcla, tipos de pinceles, tipos de sustratos, tipos de pinceladas incluso, porque Velázquez tenía unas pinceladas distintas a todos los demás. Y me encontré un par de grandes maestros en Argentina que online, y tomé cursos con ellos. Uno de ellos, Alejandro Rosenberg, un gran pintor figurativo y realista de Argentina, y con él tomé un curso de teoría del color y específicamente en el sistema Munsell, que es un sistema súper exacto de colorimetría, en donde te enseñan primero a entender el color y después a mezclarlo, cómo conseguir los colores que tú necesitas para pintar en tu obra, y no que te salgan los colores que salen, sino que dominar el color y poder aplicarlo. Eso a mí me sirvió muchísimo,
y hoy estoy en España pintando, estoy estudiando con un profesor en España, online, un curso de introducción a las técnicas de Velázquez, ya de primera fuente, con un español. Entonces, él nos está enseñando de todo, o sea, desde qué pigmento usaba, qué pinceles, qué forma de pintar, todo, absolutamente todos los secretos de Velázquez, tratar de descubrirlo, y para que eso pase a mi obra. O sea, en ningún caso yo quiero pintar como Velázquez o los temas de Velázquez, sino que yo la técnica de Velázquez la quiero traspasar a mi forma de ver el mundo y hacer mis obras. En eso estoy hoy, en cuanto volví a estudiar, y sigo estudiando y sigo aprendiendo, y no me voy a cansar de hacer eso. Y en lo personal, bueno, como ya decía, quiero dejar algo, y estoy dedicado hoy a la investigación. Paso mucha parte de mi tiempo investigando sobre mitología chilena, leyendo libros, documentales, entrevistando gente, no sé, viendo al terreno, a escuchar casos de cosas, no sé, pues, Calma, y todo eso lo anoto, lo boceteo, y ya estoy empezando a hacer mis primeras ilustraciones. Quiero dar una visión desde mi punto de vista de qué es no sé, una pincoya, qué es un camagüeto, qué es un imbunche, no sé, por decir alguno. Por ejemplo, he descubierto que en Chile tenemos un yeti, por ejemplo. Hay un yeti, hay una especie de yeti en toda la zona sur de Chile, partiendo desde la zona central, y yo cuando descubrí que había un yeti en Chile, y eso lo cotejé con libros de mitología que hay en Norteamérica, y me pongo a ver y veo el nombre Carcancho y aparece en un libro de mitología norteamericano del mundo, y que es un ser mitológico chileno, y dije, wow, nos estamos perdiendo de un montón de cosas, porque esto se tiene que conocer, se tiene que ver, los niños tienen que saber de que existen este tipo de seres en nuestro imaginario, en nuestro patrimonio invisible. Y bueno, sigo con el patrimonio de vida salvaje. Estoy dedicado a esos dos grandes temas. Estoy dedicado a la mitología chilena y a la fauna silvestre de la Patagonia. Tratar de que también tiene que ver con los niños, tiene que ver con que, o en realidad con todo, de que si tú dices, no sé, chucao, yo te pueda mostrar un cuadro en donde aparece un chucao y que tú sepas que ese es un chucao y que vive en tal zona de nuestro país, y a lo mejor que tiene algún tipo de, no sé, pues, leyenda o algo relacionado al pajarito, o no sé, cóndores, pumas. Estamos llenos de cosas, y tenemos una vida silvestre maravillosa que le puedo mostrar al mundo. Ese soy yo, Daniel, el imaginante. Muchas gracias. I can't do